Causas de lesión celular. Las causas de lesión celular oscilan entre el traumatismo físico importante de un accidente automovilístico a un único defecto génico que da lugar a una enzima defectuosa que sirve de fundamento a una enfermedad metabólica específica. La mayoría de los estímulos lesivos pueden agruparse en las siguientes categorías: privación de oxígeno. La hipoxia o deficiencia de oxígeno interfiere con la respiración oxidativa aerobia y es una causa extraordinariamente importante y común de lesión y muertes celulares. Debe distinguirse la isquemia, que es una pérdida de la irrigación en un tejido debido a dificultad en el flujo arterial o disminución del drenaje venoso. Mientras que la isquemia es la causa más común de hipoxia, la deficiencia de oxígeno puede ser también el resultado de una oxigenación inadecuada de la sangre, como una neumonía o una reducción de la capacidad transportadora de oxígeno de la sangre, como la anemia por pérdida de sangre o por intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono forma un complejo estable con la hemoglobina que impide la unión al oxígeno. Los agentes químicos en causas de lesión celular. Son muy numerosas las sustancias químicas que pueden lesionar las células, incluso sustancias inocuas como la glucosa o la sal. Si se hallan suficientemente concentradas, pueden alterar el ambiente osmótico de modo que se produce lesión o muertes celulares. El oxígeno a presiones parciales suficientemente elevadas es también tóxico. Los agentes conocidos comúnmente como venenos causan un daño intenso en la célula o al alterar la permeabilidad de la membrana, la hemostasis osmótica o la integridad de una enzima o cofactor, y la exposición de estos venenos puede culminar en una muerte de totalidad del organismo. Los otros agentes potencialmente tóxicos se encuentran a diario en nuestro medio ambiente, corresponden a los contaminantes del aire, insecticidas, CO, asbesto y estímulos sociales como el etanol. Incluso los medicamentos pueden causar muerte celular o incluso lesión celular en un paciente susceptible, o si se utiliza de agentes infecciosos. Van desde los virus submicroscópicos a las técnicas de 1 metro de longitud. Entre medias se encuentran las riquecias, bacterias, hongos y protozoos. En el capítulo 9 se comentan los diversos modos por los que los patógenos infecciosos pueden causar lesión. Reacciones inmunológicas. Aunque el sistema inmunitario defiende el organismo frente a los microbios patógenos, las reacciones inmunitarias pueden dar lugar también a lesión celular y tubular. Entre los ejemplos figuran las reacciones autoinmunitarias frente a los propios tejidos y las reacciones alérgicas frente a sustancias ambientales en individuos genéticamente susceptibles. Defectos genéticos. Los defectos genéticos pueden dar lugar a cambios patológicos tan notables como las malformaciones congénitas asociadas al síndrome de Down, o tan sutiles como la sustitución de un único aminoácido en la hemoglobina S, que da lugar a la anemia de las células falciformes. Los defectos genéticos pueden causar lesión celular debido a deficiencias de proteínas funcionales, como las enzimas en los errores innatos del metabolismo, o acumulación de ADN dañado o proteínas mal plegadas, y ambas desencadenan la muerte celular cuando ya no se puede producir su reparación. Las variaciones en la composición genética pueden influir también en la susceptibilidad de las células a la lesión por agentes químicos y otras agresiones ambientales. Desequilibrios nutricionales. Incluso en la era actual de brote de prosperidad global, las deficiencias nutricionales siguen siendo una causa importante de lesión celular. La insuficiencia proteico-calórica en poblaciones desfavorecidas es solo el ejemplo más obvio. Las deficiencias vitamínicas específicas no son infrecuentes incluso en países desarrollados con elevados estándares de vida. Irónicamente, excesos en la nutrición también son causas importantes de morbilidad y mortalidad. Por ejemplo, la obesidad aumenta de modo acusado el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Además, las alimentaciones ricas en grasa animal se hallan muy implicadas en el desarrollo de aterosclerosis, así como una mayor vulnerabilidad a muchos trastornos, incluidos el cáncer. Agentes físicos. El traumatismo, las temperaturas externas, la radiación, el choque eléctrico y los cambios repentinos en la presión atmosférica tienen efectos muy variados sobre las células. Envejecimiento. La senescencia celular lleva alteraciones en las capacidades replicativas y de reparación de las células individuales y de los tejidos. Todos estos cambios dan lugar a una menor capacidad para responder al daño y, en último término, a la muerte de las células y del organismo. Al final de este capítulo se describen los mecanismos del envejecimiento celular. Morfología de la lesión celular y tubular. Es útil describir las alteraciones básicas que producen en la
las células dañadas antes de describir los mecanismos bioquímicos que causan estos cambios. Todos los tipos de estrés y las influencias nocivas ejercen sus efectos primero en el ámbito molecular o bioquímico. Puede perderse la función celular mucho antes de que se produzca la muerte celular, y los cambios morfológicos de la lesión celular o muerte se aprecian en la figura. Relación entre función celular, muerte celular y los cambios morfológicos de lesión celular. Obsérvese que las células pueden convertirse rápidamente en afuncionales después del comienzo de la lesión, aunque se hallen aún viables, con daño potencialmente reversible. Una mayor duración de la lesión puede llevar a la larga a lesión irreversible y muerte celular. Obsérvese también que la muerte celular precede típicamente a los cambios morfológicos ultraestructurales, microscópicos, ópticos y macroscópicos. Esta línea roja, la función celular normal ante una lesión reversible. La función puede disminuir. Si continúa la lesión, se convierte en irreversible y la muerte celular puede empezar dentro de la zona de la lesión celular. Los cambios estructurales que no podemos ver en el microscopio, y los cambios microscópicos al microscopio óptico, y los cambios morfológicos macroscópicos a simple vista mucho después. Todo esto prolongándose a través de la duración de la lesión, y a mayor altura mayor efecto aquí. Por ejemplo, las células miocórdicas se vuelven a contractir después de 1 a 2 minutos de isquemia, aunque no mueren hasta que han transcurrido de 20 a 30 minutos de isquemia. Estos miocitos no parecen que hayan muerto por microscopio electrónico durante 2 a 3 horas y por microscopia óptica durante 6 a 12 horas. Los trastornos celulares de la lesión reversible pueden ser reparados, y si remite el estímulo lesivo, la célula vuelve a la normalidad. La lesión persistente o extensiva o excesiva, no obstante, da lugar a las células pasen al nebuloso punto de no retorno, a una lesión irreversible y muerte celular. Siguen sin comprenderse bien los acontecimientos que determinan cuándo la lesión reversible se convierte en irreversible y progresa a la muerte celular. La relevancia clínica de esta cuestión es clara. Cuando se pueda responder, seremos capaces de idear estrategias para prevenir que la lesión celular tenga consecuencias perjudiciales permanentes. Aunque no hay correlatos morfológicos o bioquímicos definitivos de irreversibilidad, dos fenómenos caracterizan de modo sólido la irreversibilidad: la incapacidad para revertir la disfunción mitocondrial, la ausencia de fosforilación oxidativa y generación de ATP, incluso después de la resolución de la lesión original, y trastornos profundos en la función de la membrana. Tal como se ha descrito anteriormente, la lesión de las membranas lisosómicas da lugar a la disolución enzimática de la célula lesionada, que es característica de la necrosis. Diferentes estímulos lesivos pueden inducir la muerte por necrosis o apoptosis, tal como se ha mencionado anteriormente y se detallará más adelante. En una reducción intensa de ATP y la pérdida de la integridad de la membrana se asocian típicamente con necrosis. La apoptosis es un proceso activo y regulado que no se asocia a la reducción de ATP y tiene muchas características singulares que se describen más adelante en este capítulo. Lesión irreversible. Los dos fenómenos principales de la lesión celular reversible son la hinchazón celular y cambio graso. La hinchazón celular es el resultado del cambio de las bombas de iones dependientes de energía de la membrana plasmática, lo que lleva a la incapacidad para mantener una homeostasia iónica e hídrica. El cambio graso se produce en la lesión hipóxica y en varias formas de lesión tóxica metabólica, y se manifiesta por el efecto de vacuolas lipídicas pequeñas o grandes en el citoplasma. Se produce principalmente en las células implicadas en el metabolismo graso y dependientes de este, como los hepatocitos y las células miocárdicas. Más adelante en este capítulo se describen los mecanismos del cambio graso. Morfología: hinchazón celular. La primera manifestación de casi todas las formas de lesión en las células es difícil de apreciar al microscopio óptico. Puede ser más manifiesta considerando el órgano en su totalidad. Cuando afecta a muchas células de un órgano, causa una cierta palidez, aumento de la turgencia y del peso del órgano. El examen microscópico puede poner de manifiesto unas vacuolas pequeñas y transparentes en el interior del citoplasma,
representan segmentos del retículo endoplasmático distendidos y pellizcados. Este patrón de lesión no letal se denomina en ocasiones cambio hidrópico o degeneración vacuolar. La hinchazón celular es reversible. El cambio graso se manifiesta por la aparición de vacuolas lipídicas en el citoplasma. Se encuentra principalmente en células que participan en el metabolismo graso, por ejemplo, hepatocitos y células glicóricas, y es también reversible. Las células lesionadas pueden mostrar también un aumento en la tensión eosinofílica, que se vuelve mucho más pronunciada con la progresión a la necrosis descrito más adelante. Los cambios ultraestructurales de la lesión celular reversible se ilustran dramáticamente en la figura e incluyen alteraciones de la membrana plasmática como formación de vesículas, borrado o distorsión de las microbiosidades y aflojamiento de las uniones intracelulares. Cambios mitocondriales como hinchazón y la aparición de densidades amorfas ricas en fosfolípidos. Dilatación del retículo endoplasmático con desprendimiento de ribosomas y disociación de polisomas, y alteraciones nucleares con formación de grumos de cromatina. Necrosis. El término necrosis fue utilizado por primera vez por los morfólogos para referirse a una serie de cambios que acompañan a la muerte celular, regulantes en gran medida de la acción degenerativa de enzimas sobre las células letalmente lesionadas. Las células necróticas son incapaces de mantener la integridad de la membrana y sus contenidos con frecuencia salen al exterior. Las enzimas responsables de la digestión de la célula derivan de las lisosomas de las propias células que están muriendo o de los lisosomas de los leucocitos que están reclutados como parte de la reacción inflamatoria de las células muertas. Morfología como un patrón común de muerte celular resultante de la ausencia de oxígeno en las células necróticas muestran un aumento. Vamos a ver la figura. Cambios morfológicos en la lesión celular reversible e irreversible, necrosis. En la figura A vemos los túbulos renales normales con células epiteliales viables. En B, la lesión isquémica temprana reversible que muestra vesículas en la superficie. Lesión isquémica temprana reversible que muestra vesículas en la superficie. Este es aumento de eosinofilia del citoplasma e hinchazón. Algunas células. C, lesión necrótica irreversible de células epiteliales con pérdida de núcleos y fragmentación de células y fuga de los contenidos. En la figura 1.9 se muestran las características ultraestructurales de estos estadios de lesión celular. Célula normal y cambios en la lesión celular reversible e irreversible, necrosis. En la célula normal, en el estadio normal, en el estadio lesión celular reversible, una agresión, hinchazón del retículo endoplásmico y mitocondrias. Las vesículas de la membrana, aquí estamos comparando las formas del retículo y de las mitocondrias. En el núcleo también los grumos de cromatina, miren la diferencia. Si hay recuperación, bueno, vamos a ver la lesión celular irreversible o necrosis. Aquí va hacia la muerte, hinchazón del retículo endoplásmico y pérdida de ribosomas, rotura lisosómica, figuras de mielina, mitocondrias hinchadas con densidades amorfas, condensación nuclear. La diferencia acá es la condensación del núcleo, de un núcleo muerto, fragmentación de la membrana celular y del núcleo. Morfología en un patrón común de muerte celular resultante de la ausencia de oxígeno en las células necróticas muestra un aumento de la eosinofilia, es decir, una tensión rosa por eosina en hematoxilina o eosina. Este hecho es en parte atribuible a un aumento de la unión de la eosina a las proteínas citoplásmicas naturalizadas y en parte a la pérdida de basofilia que normalmente está impartida por el ácido ribonucleico ARN en el citoplasma. Basofilia es la tensión en azul por la hematoxilina del H en hematoxilina eosina. La célula puede tener un aspecto homogéneo más vidrioso que las células viables, sobre todo debido a la pérdida de partículas de glucógeno. Cuando las enzimas han digerido las orgánulas citoplásmicas, el citoplasma se vuelve vacuolado y tiene aspecto polillado.
Las células muertas pueden ser sustituidas por masas fosfolipídicas grandes y espirales denominadas figuras de mielina, que derivan de las membranas celulares dañadas. Se piensa que son el resultado de la disociación de lipoproteínas con el desenmascaramiento de grupos fosfátidos, lo que promueve la captación y la intercalación de agua entre las pilas laminares de las membranas. Estos precipitados de fosfolípidos son fagocitados a continuación por otras células o degradados aún más a ácidos grasos. La calcificación de tales residuos de ácidos grasos da lugar a la degeneración de jabones de calcio. Así las células muertas pueden a la larga calcificarse. Por microscopía electrónica, las células necróticas se caracterizan por discontinuidades en la membrana plasmática y de las organelas, una acusada dilatación de mitocondrias en el aspecto de grandes densidades amorfas, rotura de lisosomas, figuras de mielina intracitoplásmicas y profundos cambios nucleares que culminan en la disociación nuclear. Los cambios nucleares adoptan uno de tres patrones, todos ellos debidos a la degradación del ADN y de la cromatina. La basofilia de la cromatina puede debilitarse, cariólisis, presumiblemente secundaria de actividad desoxirribonucleásica de DNasa. Un segundo patrón es la pignosis, caracterizada por una retracción nuclear y aumento de la basofilia. El ADN se condensa a una masa retraída sólida. En el tercer patrón, la cariorexis, el núcleo pignótico sufre fragmentación. En 1 a 2 días el núcleo de una célula muerta ha desaparecido por completo. Necrosis coagulativa. A. Infarto renal cuneiforme amarillo con preservación de los contornos. B. Vista microscópica del borde de un infarto con células renales normales. N. Y necróticas en el infarto. I. Las células necróticas muestran unos contornos preservados con pérdida de los núcleos y si se observa un infiltrado inflamatorio difícil de discernir a este momento. Resumen: alteraciones morfológicas en las células lesionadas: lesión celular reversible, hinchazón celular, cambio de grasa, formación de vesículas de la membrana plasmática y pérdida de microvellosidades, dilatación del retículo endoplásmico, eosinofilia debido a una disminución del ARN citoplásmico, necrosis, aumento de la eosinofilia, retracción, fragmentación y solución nucleares, degradación de la membrana plasmática y de las membranas de las organelas, figuras de mielina, escape y digestión enzimática de los contenidos celulares, apoptosis, condensación de la cromatina nuclear, formación de cuerpos apoptóticos, fragmentos de núcleos y citoplasma. Patrones de necrosis celular: la necrosis de una colección de células en un tejido o en un órgano, por ejemplo en el miocardio isquémico, da lugar a la muerte de la totalidad del tejido y en ocasiones la totalidad del órgano. Hay varios patrones morfológicamente distintos entre la necrosis celular que pueden proporcionar indicios sobre la causa subyacente. Aunque los nombres que describen estos patrones no reflejan los mecanismos iniciales, los nombres se utilizan con frecuencia y sus implicaciones son comprendidas tanto por anatomopatólogos como por clínicos. Morfología: la necrosis coagulativa es una forma de necrosis celular en la que las células componentes están muertas, pero la arquitectura básica está preservada durante al menos unos días. Los tejidos afectados adoptan una textura firme. Presumiblemente la lesión desnaturaliza no solo las proteínas estructurales sino también las enzimas y de este modo bloquea la proteólisis de las células muertas. Como consecuencia pueden persistir células eosinofílicas anucleadas durante días o semanas. En último caso, las células necróticas son eliminadas de los restos celulares por fagocitosis de los leucocitos infiltrantes y por la digestión de las células muertas, llevados a cabo por las enzimas lisosómicas de los leucocitos. La necrosis coagulativa es característica de los infartos, que son áreas de necrosis isquémica en todos los órganos sólidos excepto el cerebro. La necrosis licuefactiva se observa en las infecciones bacterianas o en las lesiones, en ocasiones fúngicas focales, porque los microbios estimulan la acumulación de células inflamatorias y las enzimas de los leucocitos digieren, licúan el tejido. Por razones no del todo comprendidas, la muerte hipóxica de las células en el interior del sistema nervioso central con frecuencia provoca la necrosis licuefactiva. Cualquiera que sea la patogenia, la licuefacción digiere completamente las células muertas, lo que da lugar a la transformación del tejido en una masa líquida viscosa. Si el proceso fue comenzado por una inflamación aguda, con frecuencia el material es una masa de color amarillento cremoso que se denomina pus. Aunque la necrosis gangrenosa no constituye un patrón distintivo de muerte celular,
Se sigue utilizando este término en la práctica clínica. Suele aplicarse a una extremidad, por lo general la pierna, que ha perdido su irrigación y ha sufrido una necrosis coagulativa que afecta a múltiples capas tisulares. Cuando se superpone una infección bacteriana, la necrosis coagulativa se modifica por una acción liquefactiva de las bacterias y los leucocitos atraídos, la denominada gangrena húmeda. Se encuentra la necrosis caseosa, muy frecuentemente en los focos de infección tuberculosa. El término caseoso, similar a queso, deriva del aspecto blanco amarillento friable de la zona de necrosis. En el examen microscópico, el foco necrótico se muestra como una colección de células fragmentadas o lisadas con un aspecto granular amorfo. A diferencia de la necrosis coagulativa, la arquitectura tisular se halla completamente obliterada y no pueden discernirse los contornos celulares. La necrosis caseosa se rodea con frecuencia por un borde inflamatorio distintivo. Este aspecto es característico de un foco de inflamación conocido como granuloma. La necrosis grasa, término que se haya bien definido, bien fijado en la jerga médica, hace referencia a áreas focales de destrucción grasa. La necrosis grasa, que típicamente son consecuencia de la liberación de lipasas pancreáticas activadas al interior de la sustancia del páncreas a la cavidad peritoneal. Esta situación se produce en la urgencia abdominal dramática conocida como pancreatitis aguda. En este trastorno, las enzimas pancreáticas que han escapado de las células acinales y de los conductos licúan las membranas de las células grasas en el peritoneo, y las lipasas parten de los esteres de triglicéridos contenidos en el interior de las células grasas. Los ácidos grasos liberados se combinan con el calcio y producen áreas de color blanco tiza visibles a simple vista. Saponificación grasa, que permiten al cirujano y granotopatólogo identificar las lesiones. En el examen histológico, los focos de necrosis contienen unos contornos sombreados de células grasas necróticas con depósitos de calcio basófilos, rodeados por una reacción inflamatoria. La necrosis fibrinoide es una forma especial de necrosis observada generalmente en las reacciones inmunitarias que afectan a los vasos sanguíneos. Este patrón de necrosis es prominente cuando se depositan complejos de antígenos y anticuerpos en las paredes de las arterias. Los depósitos de estos inmunocomplejos, junto con la fibrina que se ha escapado de los vasos, dan lugar a un aspecto rosa, brillante y amorfo en las tinciones de hematoxilina y eosina, denominado fibrinoide, parecido a la fibrina por los anatopatólogos. En el capítulo 5 se describen las enfermedades mediadas inmunológicamente, por ejemplo poliarteritis nodosa, en las que se observa este tipo de necrosis. Necrosis licuefactiva, infarto cerebral que muestra la disolución del tejido. Necrosis grasa en la pancreatitis aguda. La zona de depósitos de color blanco tiza representa focos de necrosis grasa con formación de jabones de calcio, saponificación en los sitios de degradación lipídica en el mesenterio. Necrosis caseosa, pulmón tuberculoso con una gran zona de necrosis caseosa que contiene restos blanco-amarillentos. Necrosis fibrinoide en una arteria en un paciente con poliarteritis nodosa. La parte de la arteria muestra una zona de circunferencia de necrosis de color rosa brillante, con acumulación de proteínas e inflamación, niveles núcleos oscuros de los neutrófilos. Autofagia a este lado y heterofagia, organelas, lisosoma primario, vacuola autofágica, que está fagocitando una mitocondria, cuerpo residual, digestión y exocitosis. Heterofagia, de otro lado, viene la partícula ingerida, vacuola fagocítica, fagolisosoma, lisosoma secundario, cuerpo residual. Coinciden en vacuola fagocítica.